Se lo mandamos a Lomar porque no se la pierde. De todas maneras es un repaso de lo que ya hemos estado viendo anteriormente. No está por demás, lo vamos a hacer rápido, ya que cada uno de ustedes tiene compromisos. Y pues va a servir como un ensayo para el próximo y poderlo mejorar, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, y lo que estábamos viendo en las últimas 3 semanas. ¿Cuántos tienes tú viviendo? Sí, bueno, contando, he venido en 3 y la que no hubo. Entonces, este tema lo empezamos una semana antes de que tú vinieras. Ajá, sí, porque ya está. Ya habíamos empezado, ¿no? Sí. Que son los efectos del, efectos del temor, la ansiedad y el estrés en un determinado tiempo. Ahí está mal escrito. Sí. Sí, o sea, es más bien los efectos que causan en nuestro cuerpo el temor, la ansiedad, el estrés, la desesperación, la angustia, que todos son sinónimos, ¿no? Sí. Todos son sinónimos. Después de nosotros estar sujetos a esas características, a esos efectos, por un periodo de tiempo, ¿no? ¿Cómo afectan a nuestra vida? Lo dice que el temor, la ansiedad y el estrés es una fortaleza en nuestra mente que afecta el área espiritual, emocional, intelectual y física. O sea, el temor, la ansiedad, el estrés afectan a todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Nada más, ¿cómo te diré? No nada más en lo que estás pensando, o sea, sino que afecta tu mente, pero eso trae consecuencias en tu cuerpo. De alguna u otra manera, ese estrés, dependiendo del nivel en que esté y en el tiempo que permanezca en esa situación, se va a manifestar en tu cuerpo también, ya sea con alguna enfermedad, una infección, un dolor, Un derrame, así es, el cuerpo va a tener una manifestación. ¿Sí? Dice, el estrés es un término moderno que es sinónimo de temor, ansiedad y de preocupación. O sea, el estrés en realidad, en siglos pasados, esa palabra no existía. De hecho, para poder nosotros saber cómo se manifestaba el estrés, pero eso, aunque sea un término moderno, no significa que no existiera, solo que anteriormente se le llamaba de otra manera. La Biblia le llama temor, ¿sí? Angustia, desesperación, y todos son sinónimos. Donde haya estrés, vas a encontrar esas características. Donde una persona esté pasando por estrés, va a ser una persona que va a estar preocupada, angustiada, desesperada, ¿sí? Y la raíz de todo eso es el temor. Dice, el temor, el estrés, la ansiedad y la preocupación están destruyendo tu cuerpo detrás de escena y al principio no te das cuenta de lo que está sucediendo. O sea, el estrés comienza en nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta. Podemos estar estresados y no darnos cuenta. Y como al inicio no hay manifestaciones físicas o mentales, tú piensas que estás bien. No dices, va aumentando y no haces nada. Así es, no haces ningún cambio. Estoy bien. ¿Hasta cuándo? Cuando empiezan. Cuando empiezan las manifestaciones, ya sean en tu mente o en tu cuerpo. Entonces cuando nos damos cuenta que algo no anda bien con nosotros. Muchas veces pueden haber manifestaciones en nuestro cuerpo de enfermedades y de enfermedades incurables, y nosotros no las relacionamos con el estrés o con el temor, porque no creemos que quizás una enfermedad de cáncer sea producto por algo que nosotros estamos pensando. Sin embargo, las investigaciones más recientes, entre comillas,
porque es eso que los investigadores hoy están descubriendo. La Biblia hace más de 2000 años lo ha estado enseñando hasta la fecha. Obviamente, lo que pasa es que a veces a muchos de nosotros nos cuesta creer, ¿no? ¿Por qué? Porque lo relacionamos con cosas religiosas, radicales o muy, como se comportan algunas gentes, ¿no? Muy legalistas, ¿no? De tal manera que la gente no quiere saber nada de la palabra de Dios, de lo que dicen los principios de Dios en la Biblia, ¿no? Pero si nosotros nos podemos estudiar la Biblia y lo vemos de una manera como es, sin adulterarla, sin que intervenga lo que es la religión, como decimos, lo que es la religiosidad, ¿no? ¿Qué es la religiosidad? Pues eso, cómo se comportan la gente, ¿no? Queriendo obligar a los demás a que adopten la forma en como ellos viven, porque según ellos piensan que esa es la manera correcta de vivir, y tal vez lo sea, pero no, a nosotros no nos... No puedo obligar a los demás. Exactamente, no nos corresponde. No mira lo que está ahí. Así es. O sea, es que cada quien tome la decisión conforme a cómo se le presenta la verdad, ¿no? Y punto. Pero no tienes por qué obligarlo, ni por qué estarle casi hasta pleitos, ¿no? Ajá, sí, y muchos se van muy al extremo, ¿no? Que cada vez que hablan, pues están mandando a todo el mundo al infierno, ¿no? Y eso ni siquiera Dios lo hace. No. Yo estoy sorprendido con el tema de la depresión, porque como dice también, es algo que siempre ha estado, que está para mí está pegada a todo esto. Es un resultado de esto. Sí, pero antes la depresión, digo, era como, párate, salte, ya salgo. Y es algo yo tengo ahorita muchos amigos con depresión que me rodean, y sobre todo esposas, muchas las mujeres, me he dado cuenta, se medican, se fastidian, y están en cama, dejan de asistir a cualquier parte y todo, y tú dices, o sea, como dices tú, ¿es nuevo, llegó? ¿O realmente antes no le prestábamos atención? ¿O se agravó? ¿O qué pasó, no? Antes yo me acuerdo que una persona está deprimida, exagerado, Sí. Y ya. Se agravó por la forma en cómo vivimos el día, la vida, la actualidad. Cambió la vida. Así es. Cambió la manera de cómo vivimos, ¿no? Vivimos de una manera muy acelerada. Competitiva. Sí, y le damos prioridad a cosas que realmente creemos que si las obtenemos con eso vamos a tener una vida exitosa, y no es así, es todo lo contrario. Cuando es una vida así muy acelerada, muy precipitada, muy que si no logras algo, muy presionada, que si no logras eso, eres un fracasado. Y la verdad que las cosas que realmente te hacen exitoso, exacto, así es. Dice, la mente de muchas personas está plagada de temor. Temor al futuro o temor al mañana, temor a las finanzas, temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor a la seguridad, o a la inseguridad más bien, ¿no? En Tijuana, por ejemplo. Gente que vive con temor a ser secuestrado, que no quiere salir o se quiere ir a vivir a otra parte donde cree que allá va a estar, ¿no? Ahí andate más cosas. Temor al hombre, temor al rechazo, temor al fallar, temor a los trenes, a los aviones, ¿qué más? Temor hasta los elevadores. A los elevadores, ¿qué más? Temor. Encerrado, claustrofobia, sí, estar encerrado. al fracaso. Al fracaso. A decepcionar a alguien, ¿no? Muchas veces, Así a veces es. queremos que todos nos aplaudan. Y podemos ver que la lista es demasiado amplia, ¿no? Es imposible que alguna persona diga, Cumplo todo. así es, que no tiene eso, ¿no? Un temor. De tal manera, y si donde hay un temor, es probable que haya un estrés, y ese estrés se manifieste en una enfermedad que quizás las has tenido por años o la has heredado. Fíjate que le hacemos mucho caso a estos temores, con esto es muchísimo, pero ¿quién habla del temor piadoso? O sea, realmente ahorita todos creemos en Dios, casi, ¿no? Pero quien en verdad se quiere esforzar que ya no tenga un temor piadoso de desagradar a Dios, yo lo oigo muy poco, ¿no? Pero ese temor no te ayuda. No es un temor así que te va a llevar a un estrés. Claro Es más, ese temor
La Biblia más bien se refiere como a un respeto. Eso, a O eso sea, me el refiero. respeto a cumplir con, Hacer las cosas bien. con No, los no es un principios de temor Dios. de miedo, es un Así temor es. Es que temor es miedo. reverencia. Exactamente. Temor de- Es un temor Y es más de respeto. exacto, es de miedo, o sea, temor o miedo. A fallar, a Temor que de te respeto. decepciones de mí. Así Que es. te decepciones de mí nomás. Pues hay gente que vive así, y eso es Pero- malo, eso es malo, el temor a Dios, que vive temeroso de Dios, porque vive con un sentimiento de culpa, Eso. de que en su vida ha estado fallando y se siente incapaz de poder tener una relación íntima con Dios. Pero hay unos que pueden cambiar y realmente no es un temor genuino porque, ay, temo que Dios me va a castigar, temo eso, pero lo sigo haciendo. Pues. Yo me voy más como algo medio que dice, es un temor que está listo a efectuar tus cambios, como hacer las cosas bien, pero nada más no quieres dejar ese temor para no como estar cómodo y de una vez alejarte, ¿no? Un temor sano, para mí eso tiene que ser un temor sano, un temor a Dios. Sí, así es. Dice, todo lo que roba nuestra libertad produce temor. ¿Cómo que? Dice, todo lo que roba nuestra libertad produce temor. Pues, por ejemplo, el amor al dinero me quita, Ajá. me esclaviza de una manera y la consecuencia no es la felicidad, es el temor. Porque te tienes que estar escondiendo, o a lo mejor un trabajo que te exige mucha responsabilidad. Ajá. Que dices tú, híjole, no puedo ir a vacaciones, no puedo hacer esto porque tengo que, no puedo dejar tirar tal. No Y al puedo final de hacer- cuentas, ¿cómo terminas? Terminas estresado. Y ese es por un temor. ¿Temor a qué? A que vayas a perder el trabajo, que te vayan a correr por no... O sea, ajá, por no cumplir, exacto. O sea, pero te digo, todo lo que te roba, lo mismo, por ejemplo, si estás en la escuela o en la universidad, ¿no? El temor a que no terminar o a que tus padres terminen defraudados O que tengas que estar en otro estado, pues, pero tengas que estar aquí por tu escuela y allá está toda tu familia. Como una- Que no es la materia, lo que quieres es entrar al estado ya. No puedes salir porque tienes que estar. Es una. Así, pierdes tu libertad, estás encerrado, estás atado a eso. Bueno, todo eso produce temor. Y si produce temor, produce estrés, angustia, desesperación. Y de enfermedades para abajo, empieza todo entonces. Así es. Dice, temor y fe son fuerzas espirituales opuestas. Ambas se proyectan en el futuro y ambas demandan ser cumplidas, pero no pueden coexistir. ¿Ok? Temor y fe son fuerzas espirituales opuestas. Y no pueden coexistir. ¿Qué significa eso? La fe, si tú realmente tienes fe, mata tu temor, ¿no? Pero si no tienes fe, crece el temor, le vas a dar el poder tú a uno de los dos, no a los dos, no puede ir combinadito porque eso no Exacto. está funcionando. Entre más temor haya, Menos. menos fe vas a encontrar. O sea, entre más pensamientos negativos tú tengas, o sea, entre más tú estés pensando en algo negativo y estés constantemente pensando, ya sean conflictos, pleitos, entre familia, entre esposos, todo ese tipo de cosas, y constantemente estés pensando en eso, ¿sí? Todo eso va a ir disminuyendo tu fe. De tal manera que por más que estás pensando en eso, llegas a un momento a creer que tu situación no tiene solución. Y es ahí donde caemos en la depresión. Y con la depresión una gran cantidad de circunstancias en nuestra vida. Hasta divorcio. Así es. Entonces, ¿qué es estrés? Definición de estrés. Dice que estrés es la respuesta de la mente y el cuerpo a cualquier presión que interrumpe un estado normal de paz. ¿Qué entienden ustedes por eso? Dice, el estrés es la respuesta de la mente y el cuerpo a cualquier presión que interrumpe un estado normal de paz. Sí, cuando no tienes estrés, tú estás como en el nivel que debes de estar, ¿no? Y cuando tienes estrés por cualquier cosa, ya empieza a hacer un tipo de turbulencia.
Y en consecuencia, ¿no? La salud, cuando yo hice el cine, yo ya estaba más tranquilo, pero mi testículo izquierdo, años después de esa obra, no te miento, si yo estaba tranquilo y venía cualquier problema que yo tenía y era como si me enterraban una agujita en el testículo izquierdo, pero me pasó desde el cine, porque fue tanta la presión, esto, lo otro y no quedan más las fechas, el dinero, todo lo que empezó a conllevar, que me empezó esa consecuencia, pero se me quedó, esa fue la herencia que te saqué de ahí. Y cada vez que tienes una presión, se te manifiesta eso. Mi cuerpo ya como que lo acostumbré, le permití, lo que sea, ¿no? Con razón vemos muy seguido, oye, con razón vemos al Freddy muy seguido así. No, pero es verdad. No, deja eso, no, ya con la edad, luego ahí no lo voy a pisar. Ahora no te van a pisar. No, pero es verdad. Y ahora yo lo acostumbré como que eso es su respuesta. Me duele ahí, y pienso, digo, es que estoy estresado. Ya se ha calmado mucho, gracias a Dios, pero sí, duré años así. Déjame leer una nota aquí, dice, es tu cerebro convirtiendo el pensamiento en una realidad física a través de impulsos eléctricos en tus nervios y ciertos químicos específicos. Estrés es el término global a la extrema tensión en tu cuerpo y en el sistema de órganos como resultado de pensamientos tóxicos. O sea, tus pensamientos tóxicos son en base a cómo tú estás percibiendo, ya sea a través de tus sentidos, la vista, el oído, el tacto, ¿sí? O sea, a través de tus sentidos, como tú percibes, tú le estás mandando una señal a tu cerebro a través de impulsos eléctricos, de ondas sonoras que se convierten en impulsos eléctricos o neurotransmisores, que son químicos que viajan a través de tu sistema nervioso hasta tu cerebro, y ahí es donde tus pensamientos se convierten en pensamientos negativos que posteriormente, después de un determinado tiempo, se convierten en tóxicos. Pero fíjate, dijiste algo muy interesante, porque no es una consecuencia que tiene que ser así. Yo lo veo así, ¿no? Lo que dijiste tú es como tú lo percibes, porque podemos tener aquí sentados dos personas y lo he vivido mucho, ustedes también, y estamos distribuyendo la misma información como en el trabajo, ¿no? A lo mejor el está diciendo ahí, ¿sabes que va a haber cambio? Va a pasar así, y los estamos así, yo puedo estar así, y el otro, tranquilo, o sea, velo de otro punto de vista. Sí, porque lo estás percibiendo, ajá, ¿no? Como lo estás percibiendo, ya nos afectó, ya no va a ser lo mismo, ya va a pasar, y el otro dice, no, es bueno, porque el otro punto, entonces, la forma de percibir es lo que nos va a dar la concepción. Yo me voy a ir triste, y este puede ir contento, va a haber cambios. Entonces no es lo que sucedió, es como percibimos las cosas. Exacto. Y de eso sí tenemos control, de lo que va a suceder, lo que sucede no tenemos control, de esto sí tenemos control, hay que concentrarnos en eso, pues, cómo percibo las cosas, pues, Así es. Precisamente cuando estás estresado completamente, esa es una manifestación de que tú perdiste el control de cómo percibes las cosas. Yo lo he perdido, y cuanto más estresado estás, menos capacidad de poder pensar y de poder discernir las cosas de una manera positiva. Y eso es una manifestación de que no tienes control sobre ti, sobre tus pensamientos. Y dejas que te agarre el problema, te agarre y te arrastre, ¿no? Así. Y entre más se lo permites, más esclavizado, menos posibilitado o menos capaz de poder resolver la situación. Fíjate, y eso eres tú. Tú solito. Nadie más. El control remoto de la tele a alguien más. Porque muchas veces nosotros le echamos la culpa a otras gentes, ¿no? Pero somos nosotros, porque nosotros somos los que tomamos la decisión, no son otras personas. ¿Sí? El temor es la raíz del estrés. El temor es la raíz del estrés. Entonces, donde hay estrés es porque hay temor a algo o miedo a algo. Miedo, como decía hace rato, a perder el trabajo, a no alcanzar una meta, miedo a no alcanzar las metas de ventas del mes. Sí, no, sí. Y andas todo estresado. Tienes que controlar y mejor buscar soluciones, porque no a mi puesto es increíble, es estresante y es la muerte. Y siempre lo ha sido así por años. Y tienes que saber a vivir con eso y a decir, no, tranquilo, la siguiente semana tiene que ser mejor, porque si no, te vas... Sí, y si no lo logras también, andas todo, híjole,
me tengo que ir a dar la cara. Sí, porque- sí. Y el día que lo logras ya, ¡ay! Ya lo logré. Pero eso fue un juego así de emociones así que te dañan, pues te dañan. Ah. Tienes que saber mantener así, esperar, calmar, cazar, pues porque si no, O sea, nuestro cuerpo entra en un estado tóxico cuando nuestros pensamientos se convierten en tóxicos como resultado del temor. Suena un poquito trabalengua, ¿no? Ah, Pero sí. ahorita- Nuestro cuerpo entra en un estado tóxico cuando nuestros pensamientos se convierten en tóxicos. pues, sí. ¿Cuándo se los convierte en tóxicos? Ahorita lo decíamos, cuando tú percibes algo Mal, negativamente. negativamente que causa un temor en ti, un miedo en ti, ¿sí? Y constantemente estás Hay pensando en una eso. reacción, ¿no? Ajá. Una reacción que hace que... Y generalmente son pensamientos porque ni siquiera han ocurrido, tú los estás. Por eso te digo, se proyecta en el futuro. O sea, el estrés está proyectado hacia el futuro, hacia lo que va a ocurrir mañana. No es algo que está ocurriendo en el momento. Y a veces nunca sucede. Y nunca, exactamente. Normalmente no O sucede. sea, es algo que sucede en tu mente y después de estarlo pensando constantemente, tú lo llevas a que se vuelva realidad. Exacto. ¿Y cómo se manifiesta? En tu cuerpo, en tu estado físico y emocional e intelectual. Pero ¿quién provocó todo eso? Tú mismo. Tú mismo. Solito. Bueno, la presentación a lo mejor no coinciden ahí con los iconos, pero fue lo que me dijo ahí. Pero bueno, dice 3 etapas del estrés. Hay 3 etapas de estrés, de acuerdo a los científicos, ¿no? De acuerdo a los investigadores. La primera etapa es un estrés temporal, es un estrés de un corto tiempo, es un estrés que te mantiene alerta ante circunstancias, ante situaciones, pero son temporales, o sea, nada más es por un determinado tiempo, por mientras ocurre ese evento, ¿no? Dice, cuando tienes que, por ejemplo, hay ejemplos, cuando tienes que pararte frente a una audiencia y dar un discurso, y sobre todo si no te gusta hablar en público, pues estás como angustiado, ¿no? Como, híjole, con el temor a qué va a pasar, ¿no? Cuando de repente tienes que dar un giro de repentino al volante, ¿no? Tienes que volantear, si existe esa terminología, pero que tienes que darle de repente al volante para evitar golpear algo o alguien, ¿no? Que vas de repente en la calle y se te cruza alguien, de repente tienes que girar, entonces, Como un calambre, ¿no? así es. Y te de volada te pones así como, y cuando está toda la adrenalina, todo en su punto, de repente no sientes nada. La bronca es cuando ya pasó el asunto y que de repente te quedas ahí pensando y entra el miedo, y si lo hubiera golpeado, y si lo hubiera atropellado, y te tum 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 tu corazón, no está todo. Pero obviamente, ahorita vamos a ver que obviamente esto trae algo positivo. Me gustó el azul. Cuando te reúnes con tus suegros por primera vez, ¿qué pasa con tu, cómo estás? Y las manos te están Me sudando. siento la salud de hermano, la salud de beso, o sea, y ya después ya... Bueno, así es. Dice, esto es cuando puedes sentir que el corazón palpita muy rápido y las palmas de tus manos están sudando. Esa es una manifestación física de un estrés, pero que es un estrés que es normal, podríamos decir, ante una situación que no es tan normal, una situación de peligro o una situación de emergencia. El cuerpo está diseñado para actuar en circunstancias como esas, ¿no? La segunda, bueno, voy a regresar aquí y déjenme, pero no lo traía, ¿dónde dejé mi iPad? ¿No lo saqué? Algo ya.
Bueno, lo que voy a hacer, dar las 3 etapas y después dar una pequeña explicación de cada una de ellas. Me voy a regresar a cada una, pero más o menos las características de cada una, para saber más o menos cuándo nosotros, en qué etapa pudiéramos estar, ¿no? Dice, la segunda etapa del estrés es cuando tu cuerpo ha estado en la primera etapa por mucho tiempo. O sea, cuando constantemente estás alterado, cuando constantemente estás con tu, ¿cómo se llama? Con que casi ya lo convertiste en como un hábito, ¿no? A mí no me pasa nada, yo siempre vivo estresado. Bien acelerado, ¿no? Exactamente. Pero que por mucho tiempo has estado viviendo así, o, fíjense bien, o hay otro detonante, o cuando el estrés es disparado por pensamientos tóxicos negativos, tales como el temor, la ansiedad, el enojo, la ira, la falta de perdón y la amargura. Esto es cuando el estrés comienza a ser dañino a nuestro cuerpo. O sea, entramos en la segunda etapa. Voy a poner esto. No se pudo entonces transmitir. Ahorita lo voy a mandar de todas maneras. Pero vamos a buscar la manera de cómo transmitirlo. Lo voy a enviar por otro programa porque ese parece que es un poquito complicado. Entonces, fíjense bien. La segunda etapa en la que nosotros estamos en estrés, es por haber estado en la etapa 1 de estrés, en un estado de alerta, de emergencia, de andar siempre acelerado, con nuestro corazón siempre también acelerado, las palpitaciones del corazón, o cuando tenemos pensamientos negativos que se convierten en pensamientos tóxicos. La próxima semana vamos a ver qué sucede, ¿no? Dentro en nuestro cuerpo cuando estamos en ese tipo en esas etapas de estrés. Y dice que esos pensamientos tóxicos son disparados por el temor, la ansiedad, el enojo, la ira, la falta de perdón y la amargura. Y en esta etapa de estrés es cuando empieza a afectar a nuestro cuerpo. Empieza a dañar a nuestro cuerpo. Si nosotros vivimos con esas características en nuestra vida. Y la etapa 3 del estrés es cuando has estado en la segunda etapa de estrés por un tiempo prolongado, pasas a la tercera etapa. Este es un estrés crónico, el cual también es llamado la etapa de agotamiento. En la tercera etapa, los órganos comienzan a fallar y se desarrollan enfermedades muy serias. Ya veo. O sea, la etapa 3, entonces las etapas peligrosas de estrés son etapa 2 y 3. Pero la más peligrosa obviamente es cuando... Ya es con consecuencia, ¿no? Cuando sea de salud, mental, de todo, mental, ya te está... Sí. Ahí vamos a ver cómo afecta cada etapa y vamos a ver cuando estás en entre la etapa 2 y 3, cómo es afectado tu cuerpo, ¿no? Y vimos, aunque ya lo vimos algunos ahí, vimos esa etapa donde el estrés actúa como si tuviera ¿cómo le diríamos? Un plan. O sea, no actúa de manera al azar o aleatoria, sino de forma inteligente, ¿no? Sí, sí. Y primero va y ataca las partes del sistema cardiovascular y después se va contra tu sistema inmunológico y te va debilitando. Y por último, a tu mente. Es un boxeador que te está... Exactamente, te va debilitando poco a poco, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana. Ya esperamos que no tengamos tantas situaciones
A ver, Y esto nos el- va a servir como un repaso, ¿no? El viernes en la junta no podemos echarlo a andar, ¿no? Y Ah, dejarlo sí. ya listo Sí. antes de irnos Sí. para- Sí, déjame paro ahí hora, la captura. ver bien lo de la hora de llegada. También. Un compromiso que sea. La cuestión es que yo me quedé ahí con los burritos. Si no se los llevaban, No, agarraron uno o dos, sí, de verdad. Estaba comiendo tanto. Ya me voy a ir yo porque ya me están... No, pues llévate más, porque- Sí, fíjate que sí te voy a agradecer porque... No, voy a parar.